Buen día, estudiantes de décimo y once del Colegio Portugal. Este video es para orientar la prueba de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Como ya les he indicado a algunos con quienes me he comunicado, lo importante de esta prueba es pues la lectura consciente de la información. Por eso les he pedido que hagan la transcripción y subrayado, lo cual va a tener una nota del 50% del valor de la prueba. Entonces la siguiente lectura es para orientar respecto a la solución de la misma, de manera que a la vez que van haciendo la prueba vayan escuchando el audio y se vayan orientando, y si hay preguntas adicionales pues las hacen vía WhatsApp, de manera que podamos ir sustentando las respuestas. No les he pedido ninguna sustentación adicional, solo lo que hagamos en la medida en que vamos solucionando el ejercicio. Como argumento a favor del vegetarianismo, una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos porque el animal del cual se obtiene esta sufre en el proceso, y esto produce energías negativas que transmiten al consumidor y perjudican su salud. Otra persona igualmente a favor del vegetarianismo sostiene que el consumo de productos de origen animal es un acto amoral, en la medida en que resulta del abuso e insensibilidad del ser humano ante los demás seres vivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentadas no es correcta? ¿Qué subrayaría aquí? La palabra relación. Y lo que vamos a relacionar son las... hay una serie de afirmaciones a continuación. ¿Cuál relación no es correcta en torno a las dos opiniones presentadas? ¿Cuáles son las dos opiniones presentadas? Pues para uno, consumir carne es nocivo para la salud de los seres humanos, y para otra persona el consumo de productos de origen animal es un acto amoral. Entonces son dos afirmaciones distintas. En ese sentido ya estamos ubicando un tipo de relación, ¿sí? Pero la idea es que vamos a mirar cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentadas no es correcta. Hay una afirmación que no lo es. Pues fácilmente, si ustedes leen las afirmaciones, se van a dar cuenta cuáles son coherentes con la información que nos han dado. La opción A dice son similares, porque ambas van en contra del consumo de carne. O sea, la razón que se da acá es válida. La opción B, son complementarias, porque ambas promueven el vegetarianismo cuando argumentan la obligación de proteger a los animales. Yo en esta afirmación subrayaría esa palabra obligación y analizaría si la información me está dando elementos para hacer válido ese principio vegano para todo el mundo, o está en otro marco de consideración. La opción C, son diferentes, porque la primera aboga por la salud del ser humano y la segunda por el bienestar de los animales. Entonces miremos si hay coherencia ahí. Y son disímiles. Disímil es también una palabra para decir de otra manera que hay una diferencia entre una y otra opinión. Son disímiles porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la segunda en cómo el ser humano afecta al animal. En la segunda pregunta, los habitantes de un barrio de clase media se oponen a que se construyan en este viviendas de interés social. Afirman que las personas de escasos recursos económicos que se beneficiarían con estas viviendas representarían un peligro para la seguridad de los habitantes actuales del barrio. Señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras y argumentan que esto prueba que una persona de escasos recursos tiene una probabilidad más alta de ser un delincuente que una persona acomodada. De los siguientes enunciados, y ahí viene la pregunta, para que la tengan en cuenta, ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? Un argumento válido en contra de las afirmaciones que están haciendo los habitantes del barrio de clase media.
Bueno, eso lo tendría que subrayar ahí porque es lo que vamos a buscar. Argumento válido en contra de las afirmaciones. Dentro de las opciones tenemos: quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de esta zona. Importante concepto, y además tener en cuenta que realmente en los sectores marginales, donde se sabe que hay presencia de personas que ejercen algún tipo de actividad ilícita, pues realmente su marco de acción implica que haya como cierto cuidado de la zona, porque no se pueden poner en evidencia. Entonces son cosas que uno debe empezar a considerar en la información. ¿Qué tan viable es lo que nos están afirmando? Entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos, pues todos son adinerados precisamente gracias a sus actividades delictivas. La opción C: los delincuentes que habitan en las zonas más pobres de la ciudad dejarían de violar la ley si contaran con mejores condiciones de vida. Eso sería tanto como decir que las personas acomodadas nunca llegan a abusar de los bienes de los demás, ¿no? Y por la historia que tenemos en Colombia sabemos que efectivamente no podemos fiarnos de la persona simplemente por la forma en que vive o por los bienes que llegue a tener. Incluso entre más se tiene, más se ambiciona. La opción D: hay casos en que la pobreza y la falta de oportunidades llevan a una persona en un momento de desesperación a cometer un delito. Bueno, ¿qué pasa con esa opción? Pues al señalar casos en los que eso sucede, no necesariamente por eso vamos a ir a hablar de una zona marginal y que es la única situación en la cual se pueden presentar los casos. Como hemos dicho, muchas veces las personas se ven enfrentadas a situaciones indistintamente de su estrato socioeconómico. O sea, la falta de dinero puede darse en cualquier situación, y no por eso se deja de vivir en esa situación particular de la estratificación social. Bueno, espero que en esta no se les presenten muchos inconvenientes. Sin embargo, lo que estamos buscando es argumento válido en contra de las afirmaciones, para que lo tengan en cuenta. En la tercera pregunta: un padre de familia no está de acuerdo con la participación de profesores homosexuales en la educación de sus hijos. Al respecto, el rector del colegio argumenta. Vamos a tener en cuenta de una vez cada uno de los argumentos. Dice: las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. Además, en muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es homosexual, y las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Yo creo que los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes. ¿Cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable? Aunque aparentemente el discurso del rector ha sido bastante coherente y bastante asertivo en torno a la aceptación de las personas con esa conducta sexual, hay expresiones en las cuales, o hay una forma en la cual se da como una especie de señalamiento, o sea, como si la conducta sexual o la expresión de la homosexualidad dependiera de actos específicos de provocación, como si se tuviera que camuflar la situación para que no sea agresiva o no dañe a las personas. Entonces se pueden interpretar de esas dos maneras, o sea, no se manifieste la conducta cuando se pone de manifiesto que, bueno, como que sí se acepten a las personas, pero su manera de ser espontánea frente a los demás no estaría bien vista. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a buscar, y además pues está sencillo porque cada argumento uno puede mirar si es válido o no. Hay cosas que de pronto no coincidan con la realidad, pero no por eso le quita validez al argumento en torno a la aceptación, o sea, que no tenga un prejuicio,
Sí, lo interesante acá es que estamos buscando dónde se manifiesta el prejuicio. No tanto, bueno, hay afirmaciones con las que yo no estaría de acuerdo, sí. Además, en muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es homosexual. Eso puede uno decir es un argumento falso, pero acá nos están preguntando es cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio. O sea, no vamos a quedar en la falsedad del argumento como tal, sino en buscar dónde hay una condición prejuiciosa al momento de exponer sus argumentos para defender de pronto a algún caso que se le pudiera presentar de una persona con una orientación sexual diferente dirigiendo una clase. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En la cuarta pregunta, los siguientes magnicidios tuvieron incidencia en la historia política de Colombia durante el siglo XX. Pues les voy a ir recordando diferentes situaciones de cada uno de ellos para que se puedan orientar al momento de tener que dar una respuesta. El asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. ¿Cuándo sucedió ese asesinato? Fruto de ese asesinato llegó a la presidencia César Gaviria Trujillo y empezó, fue el momento en que se estaba gestando la constitución que empezó a regir desde 1991. O sea, con eso ya podemos ubicarnos más o menos en el tiempo. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, en el marco de la violencia, lo que ha llamado entre la historia la época de la violencia. Su muerte produce una situación social que se desató violencia en muchas ciudades, pero especialmente en Bogotá, por lo que marcó un hito histórico en lo que se llamó el Bogotazo. El asesinato de Rafael Uribe, de pronto uno de los que menos hemos escuchado nombrar, aunque acá en Lebrija tenemos una vereda que se llama justamente así, Uribe. Y este señor pues vivió a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Fue uno de los que participó en la Guerra de los 1000 días y sobrevivió a esta situación también trágica de la historia política de Colombia. Y finalmente el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, otro de los políticos tradicionales de Colombia, cuya muerte se da el 2 de noviembre de 1995. La pregunta, ¿cuál es el orden cronológico en que sucedieron los asesinatos de estos políticos colombianos? Y pues hay una secuencia de números donde vamos señalando, entonces ya se ha dicho algo que los puede ayudar a ubicar cronológicamente, entonces tengan en cuenta esos datos para establecer la secuencia correcta. La quinta pregunta. En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable y proponen en cambio fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. En contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que porten más de la dosis legalmente permitida. Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son, bueno, empecemos por señalar, bueno, cuáles son esas dos posiciones. Una habla de la legalización y otro sector habla de endurecer las penas a productores y expendedores. La pregunta con la que tenemos que orientar acá la respuesta sería: ¿qué relación
tienen las dos posiciones frente a la legalización de las drogas que se proponen en el texto. Son diferentes, son similares, diferentes, similares. Hay dos que hablan de ser diferentes y dos que hablan de similitud. Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son: entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que nos hablan de dos posiciones. Tenemos que pues identificarlas para poder analizar qué relación hay entre esas dos posiciones. La pregunta que tenemos que hacernos acá sería: ¿qué relación tienen las dos posiciones frente a la legalización de las drogas que se propone en el texto? Entonces las dos posiciones, ¿cuáles son? Una habla de legalizar el tráfico y consumo de drogas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Y en contraste, ahí viene la otra: otros sectores sociales proponen endurecer las penas a los productores y expendedores de drogas. Entonces son dos situaciones distintas, ¿sí? Diferentes. Una se refiere a la legalización como tal del fenómeno, para ya al no existir la condena frente al delito, pues el valor de la droga se supone que se cae, que ya no va a ser algo rentable, pero es un riesgo grande. Y la otra posición pues es endurecer las penas para productores y expendedores de drogas. Sin embargo, bueno, tenemos la situación de la pregunta: ¿qué relación tienen las dos posiciones? Eso es lo que tenemos que mirar acá para poder entenderlo. Ya conocemos las dos posiciones, entonces ahora miremos la relación. ¿Son similares o son diferentes? Si son similares, pues debemos identificar en qué se parecen, pero la cuestión acá es que de entrada vemos que una se refiere a un fenómeno y otra a la contraparte del fenómeno, a la situación de la producción y consumo. Una se refiere a la legalidad como tal y otra al castigo, a la pena, ¿no? Entonces eso ya establece un punto de quiebre entre las dos posiciones.